Las manos de Elena temblaban mientras sostenía aquellos documentos. La tinta, una firma que reconocía como la de su esposo, Carlos, en un papel que no debería existir sin su conocimiento. La visión se le nubló. ¿Cómo era posible? Eran títulos de propiedad, un traspaso. La casa, el hogar que construyeron ladrillo a ladrillo, el refugio de sus sueños y esperanzas, no estaba a su nombre. Ni siquiera compartido. Era una cesión en vida a María y Juan. Un nudo gélido se formó en su estómago, cortándole la respiración. Recordó fragmentos de conversaciones susurradas, miradas furtivas entre sus hijos, un aire de conspiración que ella había descartado como paranoia. ¡Qué ingenua! La confianza, un cristal frágil, acababa de hacerse añicos. La indignación, la rabia, empezaron a hervir bajo su piel, pero fue la traición lo que caló más hondo. La imagen de Carlos, el hombre con quien había compartido toda una vida, el padre de sus hijos, firmando a sus espaldas, la destrozaba. Sentía como si un cuchillo helado le atravesara el corazón, girando lentamente, desgarrando cada fibra de su ser. Lágrimas amargas brotaron, empañando aún más su visión. No era solo la casa, era la negación de su existencia, de su aporte, de su valor. Había dedicado su vida a esa familia, a ese hogar, y ahora descubría que, en secreto, se le estaba arrebatando su derecho, su identidad. El temblor en sus manos se extendió por todo su cuerpo, y sus rodillas flaquearon. Se dejó caer en el sofá, los papeles arrugados en su puño, el eco de la infamia resonando en su mente. ¿Quién era ella para ellos? ¿Un mueble? ¿Una sombra? El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por sus sollozos ahogados. Esta no era solo una cuestión legal, era una herida en el alma, una puñalada por la espalda de aquellos a quienes más amaba. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que le ocurriera semejante humillación? La casa, que una vez fue el símbolo de su felicidad, ahora se había convertido en la tumba de su matrimonio y su familia. Elena no pudo contenerse. Con los documentos aún arrugados en su mano, esperó a Carlos en el salón, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor de guerra. Cuando él entró, despreocupado, con una sonrisa en los labios, el contraste con su propia agonía la hirió aún más. ¿Carlos? Su voz apenas un susurro que, sin embargo, vibraba con una furia contenida. Él se detuvo, su sonrisa se desvaneciendo al ver el rostro demacrado de su esposa, y los papeles que ella sostenía. «¿Qué pasa, Elena? Pareces haber visto un fantasma», intentó bromear, pero sus ojos ya traicionaban un atisbo de miedo, de reconocimiento. «¿Ti?» Elena arrojó los documentos sobre la mesita de centro, las hojas esparciéndose como confesiones silenciosas. «Un fantasma, no, Carlos. La traición. La tuya, la de nuestros hijos. Explícame esto, Carlos. Explícamelo ahora mismo». Su voz se elevó, cortando el aire tenso de la habitación. Él palideció, sus ojos fijos en los papeles. Un sudor frío perló su frente. «Elena, esto no es lo que parece», balbuceó, su voz apenas audible. «No es lo que parece. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que soy estúpida? Firmaste a mis espaldas. Nuestra casa, Carlos. Nuestra vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ni siquiera compartida. Se la cediste a María en secreto». El torrente de palabras brotó de ella, cada una cargada de años de silencio y de la humillación de ese momento. Carlos intentó acercarse, pero Elena retrocedió, su mirada era de puro desprecio. «No te acerques. No te atrevas a tocarme. ¿Cómo pudiste creer que una hija que manipula a su padre para firmar documentos a escondidas de su madre realmente va a cuidar de él cuando lo necesite? ¿O de mí? Dime, Carlos, ¿tampoco valgo para ti? ¿Tampoco valemos juntos?» Su pecho subía y bajaba con dificultad, mientras las lágrimas ya no eran silenciosas, sino ríos furiosos que surcaban sus mejillas. La escena era desgarradora, el grito de una mujer a la que le habían arrebatado su dignidad, su lugar en el mundo que ella misma había construido. Carlos,
Acorralado por la verdad y la ira de Elena, intentó defenderse torpemente. Elena, por favor, cálmate. Hay una explicación. Esto fue para protegerlos a todos, en caso de que algo me pasara. Una previsión, un acto de amor. Sus palabras sonaban huecas, carentes de convicción, y solo avivaron la llama de la indignación de Elena. ¿Protegerlos? ¿Protegernos? ¿Protegerme a mí, dejándome sin nada, sin voz ni voto en lo que es nuestro por derecho y por sacrificio? ¿O te refieres a proteger a María y a Juan de mí? Dime la verdad, Carlos. ¿Por qué María, y en secreto? ¿Qué te dijo para que firmaras esto a mis espaldas? Te manipuló, ¿verdad? Su voz se rompió al pronunciar la palabra manipuló, la amarga certeza, apuñalándola. Carlos desvió la mirada. El silencio era su confesión más elocuente. Ella me convenció de que era lo mejor. Que tú estarías de acuerdo si lo hacíamos de esta manera. Que sería más sencillo, menos complicado. Dijo que era para evitar futuros problemas, para asegurar el futuro de ellos. Su voz se fue apagando. Cada excusa sonaba más débil que la anterior. Elena se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Sencillo? ¿Menos complicado? ¿Y lo es? Me miraste a los ojos, Carlos, y te convenciste de que esto sería menos complicado para mí, para nosotros. No te detuviste un segundo a pensar en lo que sentiría, en cómo esto me destruiría. Ella te envolvió, Carlos. Y tú la dejaste. Su mirada era ahora de absoluta decepción, más hiriente que cualquier grito. El hombre que amaba se había convertido en un títere en manos de su propia hija, y había traicionado la confianza más sagrada. El dolor de esa revelación era casi insoportable. La comprensión de que su esposo había priorizado la conveniencia, o la manipulación, sobre su propio bienestar y su matrimonio, era un golpe mortal. El aire de la habitación se espesó con el peso de la traición y las excusas vacías, dejando un rastro de ceniza en lo que antes era un hogar lleno de amor. La tensión en el salón era palpable. Carlos, visiblemente afectado por las acusaciones de Elena, se sentía en un rincón. Intentó recuperar algo de compostura, su voz un poco más firme. Ella no me manipuló, Elena. Yo lo hice por el bien de la familia. María siempre se ha preocupado por mi futuro, por mi salud. Quería asegurarse de que estuviéramos bien protegidos. Elena lo miró con incredulidad. ¿Preocupada? ¿Ella? La misma María que desaparece cuando necesitamos algo, que solo se aparece cuando hay interés de por medio. La misma María que te convenció de que no tenía que consultarme, a mí, tu esposa, la madre de sus hijos. Por favor, Carlos, abre los ojos. ¿No te das cuenta de que esto no es amor, es ambición pura y dura? Su tono era de súplica, de desesperación por hacerle ver la realidad. Pero Carlos, con una obstinación ciega, seguía aferrándose a su versión. María tiene sus defectos, lo sé. Pero también tiene un gran corazón. Quizás la forma no fue la mejor, pero la intención era buena. Ella te quiere, Elena. Te respeta. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Respeto? ¿De qué respeto hablas, Carlos? Si esto es respeto, no quiero ni imaginar qué es el desprecio. Y por si fuera poco, me he enterado de algo más. Algo que pone en evidencia la verdadera intención de tu querida hija. Hizo una pausa dramática, observando cómo la palidez volvía al rostro de Carlos. María sacó 45.000 pesos de tu cuenta bancaria sin decirte nada. ¿Sabías eso? También fue por tu bien, Carlos. También fue una previsión para el futuro. El impacto de la revelación golpeó a Carlos como un rayo. Su expresión de obstinación se transformó en una de atónita incredulidad. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. La cifra resonó en el aire, un eco de la verdad innegable que se le escapaba, que le había sido ocultada. Elena vio en sus ojos el primer atisbo de duda, de horror cuantoye. La máscara de la negación comenzaba a resquebrajarse. La realidad, cruda y dolorosa, empezaba a abrirse camino en la mente de Carlos Cunto. La revelación de los 45 pesos dejó a Carlos en estado de shock. Se tambaleó, apoyándose en la pared,
su rostro contraído en una mueca de dolor y confusión. ¿45.000 pesos? No. No es posible. Yo no recuerdo haber autorizado eso. Ella no me dijo nada. Su voz era apenas un hilo, sus ojos fijos en el vacío. Elena asintió, las lágrimas ya secas, reemplazadas por una frialdad cortante. No, Carlos, no es posible. ¿Por qué no lo hiciste? Fue a tus espaldas, como los papeles de la casa. ¿Todavía crees que sus intenciones son puras? ¿Todavía crees que te quiere y te respeta? La cruda verdad se cernía sobre ellos, palpable y devastadora. Carlos se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera contener el torbellino de pensamientos que lo asaltaban. No. No puede ser. Mi propia hija. ¿Por qué haría algo así? Ella siempre fue mi niña, mi confidente. El dolor en su voz era genuino, el sufrimiento de un padre, al descubrir la traición de un hijo al que amaba ciegamente. Elena se acercó un poco, su voz, aunque todavía teñida de dolor, ahora portaba un matiz de compasión. Porque te vio vulnerable, Carlos. Te vio cegado por el cariño, y se aprovechó. Te susurró al oído lo que querías escuchar, lo que te convenía creer. Y tú, por alguna razón, no quisiste ver la verdad. No quisiste ver quién era realmente María, ni tampoco quisiste verme a mí. Sus palabras eran un puñal doble, la traición de María y el olvido de Carlos Pontoria. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. El brillo de la inocencia ingenua había desaparecido, reemplazado por la amarga comprensión. Era un momento de quiebre para Carlos, el inicio de un despertar doloroso a la realidad de su vida y de las personas que lo rodeaban, una verdad que había evitado durante demasiado tiempo, pero que ahora se le presentaba sin piedad ni velos. El silencio en la habitación se hizo insoportable para Carlos. La verdad de lo que Elena le había revelado sobre María y el dinero era un golpe tan bajo que le costaba procesarlo. Se sentía mareado, traicionado por su propia sangre. Elena observaba su derrumbe con una mezcla de dolor y una extraña satisfacción, la de la verdad al fin expuesta, por dura que fuera. Y no solo María, continuó Elena, su voz baja pero cargada de una nueva revelación. Carlos levantó la mirada, sus ojos implorando que no hubiera más golpes. Juan también fue cómplice de esta traición. Él fue quien tuvo el descaro de decirte, a ti, su padre, que yo no aportaba nada a la familia. Que solo cocinaba y limpiaba, intentando justificar que esta casa, nuestro hogar, no me pertenece. La nueva acusación reavivó la chispa de la indignación en Carlos, pero esta vez, dirigida a su otro hijo. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Juan también? Su hijo, aquel que siempre creyó más sensato, más apegado a la rectitud. La imagen de Juan, tan aparentemente leal, ahora se desmoronaba. Juan, ¿dijo eso? ¿Mi hijo Juan? ¿Que tú no aportabas nada? Su voz era un eco de incredulidad y dolor, sus puños apretándose al costado. Sí, Carlos Peña. Juan, Kun. Mientras tú te negabas a ver la realidad de María, él te alimentaba la idea de que yo era prescindible. De que mi trabajo en esta casa no era un trabajo, de que mis sacrificios no contaban. ¿Y sabes qué, Carlos? Tú lo escuchaste. Tú dejaste que esas palabras echaran raíces en tu mente. Y eso me dolió más que cualquier cheque, más que cualquier documento firmado. Sentir que mis propios hijos, y tú, mi esposo, devaluaban mi existencia, mi ser, todo lo que soy, y he sido. Elena ya no lloraba. Su mirada era de acero, reflejando el cansancio de una vida de invisibilidad y el ardor de una herida reciente. Carlos se sintió completamente despojado, no solo de su dinero, sino de la imagen idílica que tenía de su familia. El peso de la verdad era aplastante, una carga que lo obligaba a enfrentar una realidad que había negado por años. La traición no era solo de sus hijos, era también su propia ceguera. La atmósfera en el salón se hizo pesada, casi irrespirable. Carlos procesaba las últimas revelaciones, sus ojos fijos en un punto lejano, como si intentara reconstruir una imagen que se había roto en 1000 pedazos. La traición de María y Juan, la magnitud de su engaño, lo abrumaba. Elena lo observaba, su corazón dolido,
pero también expectante. Sabía que este era el momento clave, el punto de inflexión. No puedo creerlo, murmuró Carlos, su voz apenas audible. ¿Mis hijos, a mis espaldas, todo este tiempo? La incredulidad se transformó lentamente en una ira fría, peligrosa. No era el Carlos que Elena conocía, el hombre bonachón, y a veces ingenuo. Era un hombre herido en lo más profundo de su ser, su autoridad y su confianza pulverizadas. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron a deshonrarme de esta manera? ¿A ti, a mí, a nuestra familia? Se puso de pie abruptamente, su rostro demacrado por la conmoción y la rabia. Esto no se va a quedar así. No voy a permitir que pisoteen nuestra vida, nuestra historia, por su ambición. Elena sintió un atisbo de esperanza. Quizás, después de todo, Carlos vería la luz. Quizás este golpe sería el catalizador para que despertara. Carlos, no es solo el dinero ni la casa, dijo Elena con voz más suave. Es el desprecio por ti, por mí, por lo que hemos construido. Es la falta de respeto hacia nuestros valores. Es la confirmación de que solo ven beneficios, no amor. Él la miró, sus ojos reflejados en un pozo de dolor y arrepentimiento. La comprensión de sus propios errores comenzaba a abrirse paso. Había permitido que esto sucediera, había sido ciego, había sido cómplice de su propia humillación. Pero la chispa de la dignidad aún ardía en él. Se acabó, Elena. Se acabó este juego. No voy a permitir que mis hijos, a quienes crié con amor y valores, se conviertan en lobos rapaces. Se van a enterar de lo que es la verdadera justicia. Su voz era firme, una promesa que le dio a Elena un mínimo consuelo en medio de tanta desolación. La tormenta no había terminado, pero al menos Carlos estaba abriendo los ojos, y eso, para Elena, era el primer paso hacia una posible redención, no solo para él, sino quizás para la familia que ella tanto anhelaba reconstruir. Al día siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio cargado de expectativas. Carlos, con una determinación férrea que Elena no le había visto en años, convocó a María y Juan a una reunión familiar en el salón. Sus hijos llegaron con una actitud de ligera superioridad, ajenos a la tormenta que se avecinaba, con esa prepotencia que Elena ya había identificado. María, con una sonrisa forzada, intentó saludar a Elena, pero ésta la ignoró por completo, sus ojos fijos en Carlos. Juan, más esquivo, tomó asiento sin mirar a nadie. Carlos los miró fijamente, sus ojos oscuros y fríos. «Tenemos que hablar», comenzó, su voz grave y sin matices. «Sobre la casa. Y sobre algo más». La mención de la casa hizo que María y Juan intercambiaran una mirada nerviosa, el primer indicio de que sabían que algo no iba bien. «Papá, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con los papeles?», preguntó María, intentando sonar inocente, pero un ligero temblor en su voz la delató. Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano, un sonido seco que resonó en el silencio. «El problema es su ambición. El problema es su traición. El problema es que intentaron estafar a su propia madre y a mí, a sus espaldas». Su voz subió de tono, la ira finalmente desatada. Los rostros de María y Juan se descompusieron. La máscara de inocencia se les cayó a pedazos. «¿De qué hablas, papá? Nosotros nunca hemos...» Intentó defenderse Juan, pero Carlos lo interrumpió, su furia era imparable. «No me mientan. Sé lo de la casa. Sé cómo María me manipuló para firmar esos papeles. Y sé lo de los 45.000 pesos que María le robó a mi cuenta. Y tú, Juan. Tus comentarios despectivos sobre tu madre, intentando justificar su robo, su humillación». Las acusaciones cayeron sobre ellos como mazazos, sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus defensas totalmente pulverizadas. La verdad, al fin, había salido a la luz, sin piedad ni misericordia. Elena observaba la escena, una punzada de tristeza por el dolor de sus hijos, pero también una profunda satisfacción al ver que Carlos, finalmente, abría los ojos a la cruda realidad de su propia descendencia. María y Juan se quedaron enmudecidos, la acusación de Carlos resonando en sus oídos. El shock y la vergüenza se reflejaban en sus rostros.
María fue la primera en recuperarse, sus ojos llenos de rabia. «Elena, seguro fuiste tú quien le llenó la cabeza a papá con esas mentiras. Siempre has tenido celos de mí». La acusación fue un ataque frontal, buscando desviar la atención y culpar a la víctima. Elena, sin inmutarse, la miró con una frialdad gélida. «La verdad, María, no necesita que nadie le llene la cabeza a nadie. La verdad se abre camino sola, tarde o temprano. ¿Crees que no me daría cuenta de que querías dejarme en la calle? ¿Que ibas a robarle a tu propio padre? Tu avaricia es tan grande que te ha cegado». Juan, por su parte, intentó una defensa más sutil. «Papá, estábamos pensando en tu futuro. En tu bienestar. Queríamos asegurarnos de que la casa quedara en buenas manos, en caso de cualquier cosa. Mamá siempre ha sido un poco desorganizada con los papeles». Carlos lo interrumpió con un rugido que hizo temblar el aire. «¿Desorganizada? Elena ha dedicado su vida a esta casa, a esta familia. Y tú te atreves a decir que no aporta nada. ¿Qué crees que eres? ¿Qué derecho tienes a juzgar su valor?» Su voz, cargada de una indignación paternal, resonaba con autoridad. No es el momento de excusas baratas. He visto la verdad, sus mentiras, sus manipulaciones. Y les digo una cosa, se acabó. Si ustedes creyeron que me iban a usar, que iban a despojar a su madre y a mí, están muy equivocados. La ira de Carlos era palpable, una fuerza destructiva que arrasaba con las ilusiones de sus hijos. María y Juan, por primera vez, sintieron el verdadero peso de su padre, no como el hombre blando y manipulable que creían, sino como una autoridad implacable. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, al ver que su plan se desmoronaba por completo, y que las consecuencias serían mucho más graves de lo que imaginaron. La furia de Carlos era un volcán en erupción. María intentó ablandarlo, con lágrimas de cocodrilo y súplicas vacías. «Papá, por favor, no digas eso. Te juro que lo hice por ti, por tu seguridad. Elena nunca se ha preocupado tanto como yo». Elena soltó una carcajada amarga. «¿Preocupación? ¿Es eso lo que llamas robar y mentir? Tu preocupación es por tu propio bolsillo, María. Siempre lo ha sido». Juan, viendo que la estrategia de María no funcionaba, optó por la confrontación directa, dirigiendo su mirada a Elena con desprecio. «Es la verdad, mamá. ¿Qué has hecho tú por esta familia que no sea lo básico? Papá siempre ha sido el sostén, el que ha trabajado. Tú solo te has dedicado a lo tuyo. A cocinar y a limpiar». La boca de Elena se abrió de asombro, no solo por la crueldad de las palabras, sino por la frialdad con que Juan las pronunciaba. Fue un golpe directo a su dignidad, a su vida entera. Carlos se levantó de golpe, su silla cayó con un estruendo. Su rostro estaba congestionado de rabia. «Cállate, Juan. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Ella lo ha dado todo por nosotros. Todo». Se acercó a Juan, su voz temblaba de furia. «Me has fallado. Me has decepcionado más de lo que jamás imaginé. Pensé que eras diferente, que tenías valores». Juan, por primera vez, retrocedió ante la mirada de su padre. La máscara de Carlos, el padre paciente, se había caído por completo, revelando a un hombre herido y furioso. La furia de Carlos no era solo por la casa o el dinero, era por el desprecio a Elena, por la devaluación de su esposa, la mujer que había sacrificado su carrera, sus sueños por ellos. Este momento era el punto de quiebre, la revelación final para Carlos. Las palabras de Juan, tan despectivas y crueles, fueron la última gota que colmó el vaso, destrozando cualquier ilusión que Carlos aún pudiera albergar sobre el carácter de sus hijos. La traición ya no era solo un acto, era una filosofía de vida que sus hijos abrazaban. Carlos respiraba con dificultad, la ira lo consumía. Miró a María y Juan con un desprecio que nunca pensó sentir por sus propios hijos. Las lágrimas de María ya no lo conmovían, y la petulancia de Juan era un puñal en su corazón. Se acabó. Se acabó la comedia. He sido un ciego, un estúpido. Pero esto se termina aquí y ahora. Su voz resonó con una autoridad que no usaba en años, una que hacía temblar a sus hijos. Elena,
Observando en silencio, sintió un nudo en la garganta. El dolor de Carlos era palpable, y el de ella se mezclaba con una extraña sensación de justicia tardía. Si llegaron a pensar que con esto me iban a tener de la mano, que iban a manejar mi voluntad, están muy equivocados. No son los hijos que crié, no son los hijos que quiero ver. Su ambición y su falta de respeto me han abierto los ojos. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de ellos a los ojos, con una frialdad devastadora. Así que escuchen bien, porque esto es lo último que les diré al respecto. Si llega a sobrar algo, cuando yo muera, que no sea lo que ya he dispuesto, lo dejaré todo. Todo, todo. Exclusivamente a nuestro hijo, Pedro, y a mis nietos. Ustedes no verán ni un centavo más de mi fortuna. La declaración cayó como una bomba en la sala. María se llevó una mano a la boca, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Juan se puso de pie de un salto, su rostro desencajado. «Papá, no puedes hacer eso. Somos tus hijos», gritó María, el pánico mezclándose con la rabia. «Sí puedo. Y lo haré. Porque Pedro es el único que realmente nos respeta. El único que ha demostrado tener un corazón noble, sin esperar nada a cambio. Ustedes no han hecho más que manipular, mentir y robar. No merecen nada». La decisión de Carlos fue tajante, irreversible. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por los sollozos histéricos de María y el jadeo incrédulo de Juan. Elena, por su parte, sintió un escalofrío. La justicia de Carlos era dura, pero necesaria. Era el fin de una era, y el comienzo de una nueva, incierta, pero quizás más honesta. Carlos había recuperado su dignidad, pero a un costo muy alto. La declaración de Carlos dejó a María y Juan devastados y furiosos. Las súplicas se convirtieron en recriminaciones. Los gritos de indignación resonaban por el salón. «Esto es injusto, papá. Pedro siempre ha sido tu favorito. Esto es venganza», clamó María, su voz estridente. Juan se unió a ella, su rostro pálido de rabia. «Nos estás castigando por algo que no es nuestra culpa. Elena te ha manipulado. Él siempre ha querido vernos fuera». Carlos se mantuvo impasible, su mirada de hielo. «Nadie me ha manipulado. Fueron sus acciones las que me abrieron los ojos. Sus palabras, su falta de moral, su ambición desmedida. No se atrevan a culpar a Elena por su propia bajeza». Se levantó, su voz temblaba, pero no de debilidad, sino de una profunda convicción. «Pedro nunca pidió nada. Pedro siempre estuvo para nosotros, en las buenas y en las malas, con respeto, con cariño. Él no ve mi dinero, ve a su padre. ¿Y esa es la diferencia entre ustedes y él?». Elena observaba la escena. La tristeza por la ruptura de su familia se mezclaba con la firmeza de Carlos. Era doloroso ver a sus hijos en ese estado, pero también era necesario que Carlos tomara las riendas de su vida y de su herencia. «Ahora, salgan de mi casa», ordenó Carlos, señalando la puerta con un gesto autoritario. «No quiero verlos hasta que aprendan lo que es el respeto y el arrepentimiento. Y no intenten volver a manipularme, porque no lo conseguirán». María y Juan, atónitos y humillados, finalmente cedieron puebla. María salió corriendo, entre sollozos, mientras Juan la siguió, su mirada llena de odio hacia Elena, convencido de que ella era la culpable de su desgracia. La puerta se cerró con un portazo, dejando a Carlos y Elena solos en el silencio ensordecedor. Carlos se desplomó en el sofá, el cansancio y la tristeza reemplazando la furia. Había ganado la batalla, pero a un precio muy alto, el desgarro de su propia familia. Elena se acercó a él, sintiendo una punzada de compasión por el hombre destrozado que tenía delante. La justicia era amarga, pero la verdad siempre lo era. El silencio en la casa era abrumador después de la partida de María y Juan. Carlos se había desplomado en el sofá, su cuerpo encorvado, su rostro hundido entre las manos. Elena lo observaba, su corazón lacerado por el dolor, pero también por la profunda tristeza que emanaba de él. La furia se había desvanecido, dejando un vacío, una desolación. Carlos no era solo un hombre enojado,
Era un padre que había tenido que confrontar la decepción más grande de su vida. Elena, su voz apenas un susurro, cargado de arrepentimiento. ¿Qué he hecho? ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento permití que mis hijos se convirtieran en esto? Su pregunta era retórica, llena de autorreproche. Elena se sentó a su lado, sin tocarlo aún, respetando su espacio de dolor. No te perdiste, Carlos. Quizás fuiste ciego. Quizás quisiste ver en ellos lo que no eran. Todos cometemos errores. Sus palabras eran suaves, no de reproche, sino de comprensión. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Pero este fue un error imperdonable. La forma en que te trataron, la forma en que yo te traté. Te hice invisible, Elena. Te despojaron, y yo lo permití. La confesión de Carlos era un bálsamo para el alma herida de Elena. Era la primera vez en mucho tiempo que él reconocía la magnitud de su error, no solo en relación con los hijos, sino con ella. La verdad, tan dolorosa, empezaba a sanar. No te reconocí, Elena. No vi la mujer maravillosa que eres, más allá de ser mi esposa, la madre de mis hijos. Me dejé cegar por la vida, por el trabajo, por las expectativas, por la manipulación. Y en el proceso, te dejé a ti de lado. Su voz se quebró, las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un dolor profundo, de un arrepentimiento genuino. Elena sintió como su propio corazón se contraía. Aquel hombre, su esposo, finalmente estaba viendo la luz, y esa luz era a la vez deslumbrante y dolorosa. Era la redención que ella, en lo más profundo de su ser, había anhelado por tanto tiempo. La casa, que había sido el escenario de la traición, ahora se convertía en el lugar de una confesión desgarradora y de un posible inicio de sanación. Carlos, consumido por el remordimiento, continuó su desgarradora confesión. Se volvió hacia Elena, sus ojos suplicantes. Te hice dejar tu trabajo, Elena. Tu carrera, tus sueños. Te prometí que te cuidaría, que seríamos un equipo, y te convertí en mi sombra. Te pedí que renunciaras a una parte de ti por nosotros, y luego te olvidé. Nunca me detuve a preguntarte qué querías tú, cuáles eran tus sueños, quién eras tú más allá de ser mi esposa y la madre de mis hijos. Cada palabra era un puñal para Elena, pero también una liberación. Era la validación que había esperado durante años, el reconocimiento de sus sacrificios y de la invisibilidad a la que había sido relegada. El dolor era inmenso, pero la verdad la estaba liberando. Te robé tu identidad, Elena. Te hice pequeña. Y ahora, al ver la ambición de nuestros hijos, al escuchar sus palabras despreciativas hacia ti, me doy cuenta del terrible ejemplo que di. De cómo, al no valorarte yo, ellos tampoco lo hicieron. Se llevó las manos al rostro, avergonzado. No tengo perdón, Elena. No lo tengo. Elena lo miró. Las palabras de Carlos eran el eco de sus propios pensamientos, de sus propios lamentos, silenciosos. La herida era profunda, la traición de sus hijos una cicatriz imborrable, pero el arrepentimiento sincero de Carlos comenzaba a desarmarla. No es fácil, Carlos, dijo Elena, su voz suave, a pesar del inmenso dolor. Lo que hicieron María y Juan es una herida que nunca sanará del todo. Y lo que tú hiciste también dejó marcas profundas. Creí que te había perdido. Que nunca más te importaría lo que yo sentía, lo que yo era. Él la miró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero sí me importa, Elena. Me importa más que nada en el mundo. Me doy cuenta ahora de que sin ti no soy nada. Que te he descuidado, y que mi vida sin tu luz es oscura y vacía. Sé que es tarde, y que quizás no haya vuelta atrás, pero necesito que sepas. Lo siento. Lo siento por todo. La sinceridad de su voz la conmovió profundamente, abriendo una pequeña grieta en el muro de dolor que había construido a su alrededor. Elena permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra de Carlos. La confesión era cruda, dolorosa, pero también sanadora. Nunca había imaginado que Carlos pudiera llegar a ver la profundidad de sus errores, mucho menos que los articulara con tanta honestidad y arrepentimiento. El inmenso dolor por la traición de sus propios hijos seguía latente, una herida abierta, pero la vulnerabilidad de Carlos, su desesperación,
La conmovía hasta lo más profundo. ¿Y ahora qué, Carlos?, preguntó Elena, su voz baja y frágil. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Con la decepción? ¿Con el vacío que nos han dejado? ¿Con el peso de tus propias acciones, juntos? No era una recriminación, sino una pregunta sincera, una búsqueda de un camino a seguir en medio de la desolación. Carlos levantó la cabeza, sus ojos aún rojos, pero con una nueva chispa de determinación. Ahora tenemos que reconstruir, Elena. Lo que se pueda. Empezando por nosotros. Por ti y por mí. Se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Sé que la herida es profunda, que no puedo borrar el pasado. Pero te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que he cambiado, que he aprendido la lección más dura de mi vida. Que te valoro, que te amo, más que a mi propia vida. Las palabras, te amo, resonaron en el salón, un eco de promesas rotas y de una esperanza renovada. Elena lo miró, su corazón debatiéndose entre la rabia acumulada y la profunda necesidad de ser amada, de volver a sentir que valía la pena. La imagen de María y Juan, sus ojos llenos de desprecio, seguía fresca en su mente. Un recordatorio constante del dolor. Pero la súplica de Carlos era genuina. Su mirada estaba llena de una vulnerabilidad que no le había visto en años. El silencio se prolongó. Cada segundo era un mundo de decisiones, de dolor y de esperanza. Elena sentía el peso de toda una vida, de los sueños perdidos, de la invisibilidad impuesta. Pero también sentía la mano de Carlos, tibia y suplicante, ofreciéndole no solo una disculpa, sino una oportunidad para un futuro diferente. La decisión era abrumadora. El nudo en su garganta no le permitía hablar. La mano de Carlos se posó suavemente sobre la de Elena. Un contacto que ella no había sentido con tanta ternura en mucho tiempo. El toque era un puente frágil sobre un abismo de traiciones y desilusiones. Elena aún sentía el frío del desprecio de sus hijos. La amargura de la invisibilidad. Pero la mano de Carlos, su mirada arrepentida, comenzaba a derretir el hielo que se había formado en su corazón. Elena, por favor. Solo te pido una oportunidad, insistió Carlos, su voz apenas audible, cargada de una vulnerabilidad que desarmó a Elena. Sé que te he lastimado profundamente. Sé que he sido un estúpido, un ciego. Pero te juro que este golpe, esta traición de nuestros hijos, me ha abierto los ojos de una manera que nada más lo hubiera hecho. Me he dado cuenta de lo que realmente importa, de lo que he estado a punto de perder. Su mirada se clavó en la de ella, intensa, llena de una mezcla de dolor, amor y una desesperación silenciosa. Elena sintió cómo las lágrimas volvían a sus ojos, esta vez no de rabia, sino de una profunda tristeza mezclada con una incipiente esperanza. Era el dolor de lo perdido, pero también la posibilidad de algo nuevo. Carlos. Su voz se quebró. Es tan difícil. El dolor de nuestros hijos, la forma en que nos miraron, la forma en que hablaron de mí, eso no se va a ir. Y lo tuyo, tu ceguera, eso también duele. Él asintió, las lágrimas surcando también sus mejillas. Lo sé, mi amor. Y lo siento. Pero estoy aquí ahora, para ti. Para nosotros. Reconozco mis errores. He sido un hombre egoísta, absorbido por mí mismo, y te he hecho un daño irreparable. Pero si hay una mínima posibilidad, quiero enmendarlo. Quiero volver a verte brillar, quiero conocer tus sueños, quiero que seas tú misma, que recuperes todo lo que te quité. Sus palabras eran un bálsamo, un reconocimiento que Elena había anhelado por tanto tiempo. El peso de años de silencios y sacrificios comenzaba a aligerarse un poco. El dolor era inmenso, sí, pero la posibilidad de una nueva etapa, de una verdadera unión con Carlos, se abría tímidamente ante sus ojos. ¿Cómo que se abrió tímidamente ante sus ojos? Elena vaciló. La imagen de Carlos arrodillado con la mirada de un niño perdido, le rompía el corazón. El amor, sepultado bajo capas de resentimiento y dolor, comenzaba a resurgir, débil pero insistente. La traición de María y Juan era un abismo,
Pero Carlos, el hombre que había jurado amarla, estaba haciendo un esfuerzo genuino por cruzarlo, por alcanzarla. Carlos, murmuró Elena, su voz apenas un hilo. No sé si puedo. No sé si tengo la fuerza para perdonar tanto, para olvidar. Es demasiado. Él apretó su mano con suavidad. No te pido que olvides, Elena. Solo te pido que me permitas demostrarte que podemos construir algo nuevo a partir de las cenizas. Que te vea, de verdad. Que te escuche. Que te apoye en todo lo que quieras ser. Que te devuelva tu voz, tu luz. Se levantó lentamente, se sentó a su lado y, con una delicadeza que le era extraña en esos años, la abrazó. Un abrazo sincero, profundo, que no buscaba consuelo para sí mismo, sino para ella. Elena se tensó al principio. La sorpresa la invadió. Hacía años que no sentía un abrazo de Carlos tan desinteresado, tan lleno de arrepentimiento. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo, brotaron sin control, empapando la camisa de su esposo. Era un llanto de dolor, de liberación, de la tristeza acumulada por tantos años de invisibilidad, pero también de la esperanza que se abría paso. Carlos no dijo nada más, solo la sostuvo, apretándola contra sí, su mano acariciando su cabello con suavidad. Era un abrazo de disculpa, de promesa, de un amor que había estado perdido y que ahora, quizás, comenzaba a encontrar su camino de regreso. Elena se permitió sentir la calidez, la seguridad que ese abrazo le ofrecía. El dolor por sus hijos era inmenso, la decepción una constante. Pero en ese abrazo, en esa confesión, había un atisbo de reconciliación, no solo con Carlos, sino también consigo misma. Había un futuro incierto, pero quizás, solo quizás, un futuro que valía la pena. Carlos sostuvo a Elena en sus brazos, sintiendo el peso de sus lágrimas y el temblor de su cuerpo. El silencio se llenó con los sollozos de Elena y la respiración contenida de Carlos. No había palabras en ese momento que pudieran expresar la magnitud de lo que se había roto y lo que intentaban reparar. Él la apretó más fuerte, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo, un dolor del que él mismo había sido partícipe. Después de unos minutos, los sollozos de Elena comenzaron a amainar. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos pero con una nueva luz. Carlos la miró, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. «Te amo, Elena», susurró Carlos, su voz ronca por la emoción. «Siempre te he amado, aunque mi ceguera y mi egoísmo no me permitieron demostrártelo de la manera correcta. Me hiciste falta, Elena. Mucha falta. Y ahora me doy cuenta de lo valiosa que eres, de la mujer increíble que tengo a mi lado». Elena lo miró, sus ojos aún vidriosos. La ira no había desaparecido del todo, el recuerdo de la traición seguía fresco, pero el bálsamo del arrepentimiento de Carlos, su abrazo, su declaración de amor, comenzaba a sanar la herida más profunda. «Yo también te amo, Carlos», respondió ella, su voz apenas un hilo, pero cargada de una verdad innegable. «A pesar de todo. A pesar del dolor, de la decepción. Pero es un amor que necesita sanar, que necesita ser reconstruido. No será fácil». Carlos asintió, su rostro serio. «Lo sé, mi amor. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A escucharte, a apoyarte, a darte el lugar que siempre debiste tener en mi vida. En nuestra vida». Ambos se miraron, en sus ojos la promesa de un camino incierto pero compartido. El dolor por la traición de sus hijos permanecía, una cicatriz que los uniría en la adversidad. Pero en ese abrazo, en esa confesión, había una semilla de esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo para ellos, lejos de las sombras del pasado. La puerta se cerró suavemente, marcando el fin de un capítulo y el inicio de otro, donde la verdad, por dolorosa que fuera, sería el cimiento de una relación reconstruida. La redención de Carlos era un camino largo, pero Elena estaba dispuesta a recorrerlo a su lado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena, y Carlos no. La ausencia de María y Juan en la casa era un eco constante de la dolorosa ruptura, pero también un espacio para la reconstrucción. Carlos, con una nueva determinación, se dedicó a Elena, a escucharla, a interesarse genuinamente por sus pensamientos y sus sentimientos. Hablaban durante horas, desenterrando años de silencios y malentendidos. Elena, por su parte,
Se permitía explorar las heridas, expresando el dolor de haber dejado su trabajo, sus aspiraciones, para dedicarse a la familia, solo para sentirse invisible. Uno. 12 punto la fiebre, Lukunz. Dolería y continueza el Gamiel. Carlos no la interrumpía, solo la escuchaba, su mirada llena de remordimiento y una profunda comprensión. Me di cuenta de que te había pedido demasiado, Elena, le dijo Carlos una tarde, mientras paseaban por el jardín. Te pedí que renunciaras a ser tú misma, y luego te reproché que no tuvieras tus cosas. ¡Qué idiota fui! Elena sonrió tristemente. No eras un idiota, Carlos. Eras un hombre que perdió el rumbo, que se dejó llevar por la rutina y por las palabras de quienes buscaban su propio beneficio. Pero me dolió que no me vieras, que no te importara. Él tomó su mano, un gesto que ahora se sentía natural y sincero. Y me arrepiento profundamente. Pero ahora te veo, Elena. Y quiero que recuperes todo lo que perdiste. Tus sueños, tus pasiones. Lo que sea que quieras hacer, yo te apoyaré. Esa promesa, esa mirada de apoyo incondicional, era lo que Elena había anhelado durante toda su vida. El camino no sería fácil. El dolor por María y Juan, la decepción por su ingratitud, era una herida que llevarían siempre. Pero la comprensión, el arrepentimiento y el amor de Carlos eran un bálsamo que, poco a poco, empezaba a sanar. Era el inicio de una nueva etapa, una donde Elena no sería más la sombra de nadie, sino la protagonista de su propia historia, al lado de un hombre que, finalmente, había aprendido a verla y a amarla de verdad. La casa, el escenario de tanta desdicha, ahora se transformaba en el santuario de un amor que renacía de las cenizas, más fuerte y más consciente que nunca. Un mes después de la gran confrontación, Elena y Carlos se sentaban en la terraza, disfrutando de la paz de la tarde. La ausencia de María y Juan se sentía, sí, pero no como un vacío, sino como un espacio para la tranquilidad. Pedro los visitaba regularmente, brindándoles el cariño y el respeto que tanto anhelaban, y sus nietos llenaban la casa de risas y alegría. Carlos, a pesar del dolor por sus otros hijos, se sentía en paz. Había comprendido que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el amor y el respeto. Miró a Elena, que leía un libro con una serenidad que no le veía desde hacía mucho. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Carlos, su voz suave. Elena levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro. En todo. En lo que fuimos, en lo que somos, en lo que seremos. En que la vida te da lecciones de las formas más duras, pero también te da segundas oportunidades. Cerró el libro y lo dejó a un lado. Estoy pensando en retomar mis estudios, Carlos. Aquella carrera de diseño que dejé por nosotros. Quizás sea el momento. Carlos la miró con admiración, sus ojos brillaban. Hazlo, Elena. Hazlo. Te apoyaré en todo lo que necesites. Es tu momento de brillar. Le tomó la mano y la besó con ternura. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena. Y te amo por eso. Te amo por todo lo que eres, y por todo lo que serás. Elena sintió un calor en el pecho, una felicidad que creyó perdida para siempre. La traición de sus hijos era una herida que dolería siempre, una sombra que nunca desaparecería por completo. Pero Carlos había abierto los ojos, había reconocido sus errores y, en el proceso, había rescatado su amor. Juntos, enfrentarían el futuro, reconstruyendo no solo su relación, sino también la vida de Elena, dándole la voz y el brillo que siempre mereció. La casa, antes un nido de intrigas, era ahora un hogar de reconciliación y de nuevos comienzos, donde el amor, a pesar de las cicatrices, prometía ser eterno. Fin, Colina.